6 de la mañana 23 minutos, 6 de la mañana 23 minutos. Sebastián Alzate, por favor, ¿nos puedes decir las loterías que jugaron el día de ayer? Juan Felipe, claro que sí, las loterías del día de ayer, entre ellas la lotería del Quindío cayó 94-23, 94-23. La lotería de Bogotá cayó 45-03. Astro Luna 59-65 Sagitario. Caribeña Norte 56-73. Cash Noche cayó 169. Play for Noche cayó 0490. La Fantasía Noche 0728. Juan Felipe, ¿ganaste o no ganaste? No, Sebastián, no hemos ganado el chance, pero felicitaciones a todos los ganadores que han podido pues hacer los números que salieron en estas loterías. Claro que sí. Bueno, continuando con estas noticias deportivas, Juan Felipe, la final de la Champions se juega el domingo. Usted que es todo el experto en deportes de esta emisora, cuéntenos un poquito más. Bueno, Sebastián, sí, la final de la Champions se lleva a cabo el día domingo. El partido será entre el PSG, que es el Paris Saint-Germain, y el Bayern de Múnich, Sebastián. Bayern de Múnich, el PSG que viene con un Neymar inspirado y un Mbappé que está en su mejor momento, pero el Bayern de Múnich es un equipo con mucha experiencia y con un delantero como Robert Lewandowski, que ha anotado en todos los partidos que ha jugado después de este parate que se presentó por la pandemia. Entonces, Sebastián, esperemos que este sea una gran final. ¿Y usted a quién le haría barra este día domingo? Hombre, yo le haré barra al Bayern. Para mí demostró que está en su mejor momento. Bueno, tengo una noticia muy importante, una noticia de educación, Juan Felipe. El gobierno nacional encabeza el presidente Iván Duque, la ministra TIC Karen Abudinen, ella es de la costa. De la costa, sí, es relacionada mucho con el clan de los Char en la ciudad de Barranquilla. Además se dice aquí una infidencia, es que podría ser la candidata de ellos a la alcaldía para el próximo periodo. Ave María, usted aquí tirándonos noticias políticas y yo hablando de educación. Bueno, ¿cómo le parece que el presidente y la ministra lanzaron un programa que se llama Misión TIC 2022? Un programa en el que se van a formar 100.000 programadores. Inicialmente va a ser una inversión de 3.000 millones para beneficiar a todos los colombianos que quieran participar. Pero primero va a ser para estudiantes de grado 10 y 11. Ese es el primer núcleo, el primer ciclo. El segundo ciclo será para los mejores resultados del examen ITFES o en este caso del Saber 11. Y para las personas que estén estudiando un pregrado, una técnica o una tecnología. Una gran noticia para todos nuestros compatriotas colombianos que quieran especializarse en este tema de la programación. Así es, y para los jóvenes que andan en este mundo, nuevo mundo que nos tocó vivir por la pandemia, entonces es importante que se empiecen a especializar y tengan este programa del gobierno nacional. Bueno, Sebastián, quisiera contarle que ayer en la plenaria del Senado se posesionó Milla Romero. Ella es el reemplazo del expresidente y el senador en este momento, Álvaro Uribe Vélez. ¿Nos puedes ampliar un poco más de esta noticia? Bueno, Juan Felipe, ¿cómo le parece que después de la renuncia del ex senador Álvaro Uribe Vélez, que se dio de una manera muy rápida, se posesionó Milla Romero? Ella es oriunda del departamento de Norte de Santander de Cúcuta. ¿Cómo le parece que en el 2015 fue candidata a la gobernación por el Partido Centro Democrático? Encabezó la lista, tenía el número 12 de la lista del Senado en las pasadas elecciones y sacó más o menos unos 27.000 votos. Se quedó afuera por 23 votos en este Senado, ella perdió la curul por 93 votos, señor. Y con esta renuncia del senador se posesiona a ella, dijo que espera representar todos los principios y el gran liderazgo que deja el ex senador Álvaro Uribe. Bueno, gran noticia para la política colombiana. Bueno, una mujer llega al Congreso de la República. Además, seguimos con noticias del Congreso, porque ayer se llevó a cabo en la plenaria escuchar a los candidatos a la Procuraduría de General de la Nación. Esto es importante, pero ya se dice pues a voz abierta que la nueva procuradora sería Margarita Cabello, que es la exministra de Justicia de este
de este gobierno y que ya pues tendría el apoyo de las bancadas mayoritarias, como es la del partido de la U, que fue el primero en manifestarse, el partido Cambio Radical, el partido Centro Democrático y el partido Conservador. Además se dice que falta el apoyo del partido del Liberal, pero que ya sería un hecho. Esta ministra es ministra y candidata a la Procuraduría, recordemos que es del uribismo, ¿no? Y que viene también con el respaldo de los Chardes de la ciudad de Barranquilla, ya que ella es de esa región. Juan Felipe, bueno, hay una noticia muy importante para todas las mujeres con respecto a esto. Margarita Cabello fue la primera mujer presidenta de la Corte Suprema, y si todo sigue su rumbo, será la primera mujer en ser Procuradora General de la Nación. Importante noticia, ya que se le está dando en este gobierno y se ve que ya en nuestra sociedad empiezan a dársele más oportunidades a las mujeres. Sebastián, ¿nos puede recordar nuestra línea a la que se pueden comunicar nuestros oyentes para reportarnos movilidad, cómo se encuentran en el día de hoy? Claro que sí, Juan, nuestra línea de WhatsApp 313-522-0180, 313-522-0180. En Instagram, @Sinconía_Medellín, en Facebook Sinconía, en YouTube Sinconía TV. Recuerden, queridos oyentes, siempre con el 5. Una noticia muy buena para la reactivación económica de la ciudad. En días pasados, el alcalde Daniel Quintero anunció que le había solicitado al Ministerio del Interior que se abriera, que se permitiera la apertura de los aeropuertos, especialmente el Olaya Herrera. Y ya el ministerio confirmó que es un hecho, es decir, ya se empieza con la adecuación de los planes de bioseguridad para el diseño para establecer las rutas y que los ciudadanos puedan desplazarse y así ayudar a todo este sector turismo y el sector de viajes, que ha sido uno de los más afectados durante la crisis del COVID-19. Bueno, importante esta noticia para la reactivación del transporte aéreo en nuestro país. Sebastián, una noticia de EPM. EPM ha sido el foco de las noticias en estos últimos días, pero ya pasa porque la Jurisdicción Especial para la Paz, que es la G, deberá responder el gerente a esta jurisdicción por una demanda que se le hizo por no responder a unos temas de víctimas del conflicto. Pues recordemos que EPM, donde se encuentra realizando el proyecto Hidroituango, hay un tema de fosas comunes, se ha dicho. Entonces las víctimas del conflicto han reclamado sus cadáveres y el gerente de EPM hizo caso omiso a este llamado. Entonces tendrá que responder por este llamado. Tiene 5 días hábiles. Además, el alcalde de Medellín dijo que lo van a acompañar para que responda a la G. Bueno, Juan, una noticia de educación. El ITM reporta la mayor cifra de matriculados, de estudiantes matriculados, 24.388. El rector, Juan Guillermo Pérez, dijo que esto se debe a que se llevó a cabo una estrategia que buscaba, se concentró en buscar uno a uno los estudiantes y ofrecerles acompañamiento en el proceso de matrícula para generar confianza en el proceso de aprendizaje durante la contingencia. Los programas que más demanda tuvieron fueron gestión administrativa, costos y presupuestos, administración tecnológica e ingeniería mecatrónica. Bueno, Sebastián, una noticia importante es que no sé si usted recuerda al llamado John Calzones. Él es el exalcalde de Popayán. En este momento se encuentra hospitalizado por COVID-19 en una clínica de Villavicencio. Este es un alcalde polémico por sus actuaciones y por su gestión en la alcaldía de Yopal, así que es importante pues que ojalá se pueda recuperar de salud, porque tiene que responder a la justicia algunos temas. Bueno, esperamos que pueda recuperarse y que responda ante la justicia. Juan, la gobernación de Antioquia dijo que sugiere nuevas cuarentenas los fines de semana porque si bien es cierto que el departamento y la ciudad han estado estos días bajando su número de contagios, se espera que por lo menos en el suroeste haya por lo menos entre 1.000 y 6.000 contagiados. Es decir, esto va a poner en mucha presión el sistema de salud.
Entonces el alcalde se pronunció en su cuenta de Twitter y dijo, bueno, vamos a evaluar la propuesta del gobernador de mantener la estrategia 4.3 para enfrentar un posible aumento de casos. Se ha pronunciado la ciudadanía, se ha pronunciado los corporados del Consejo de Medellín diciéndole, alcalde, por favor, no más. Nuestro empresariado, nuestros restaurantes, el comercio en general ya no aguanta más y la ciudadanía tampoco aguanta estar más encerrada en su casa. Juan Felipe, coméntanos acerca de esta noticia. Así es, Sebastián, pues el gobernador encargado de Antioquia ha dicho que se debe mantener la cuarentena por la vía que esta estrategia del 4.3 ha servido para disminuir los casos de COVID-19 en Colombia y en el departamento, de Antioquia, pero es importante también que la economía de nuestro país empiece a reactivarse. Se ven muchos sectores afectados, el sector del comercio, el sector de la gastronomía, el sector del turismo se ha visto muy afectado por esta pandemia y son los últimos sectores en los que se les ha podido brindar la reapertura. Entonces es importante que este sector pueda tanto volver a su normalidad con todos los protocolos de bioseguridad y que las personas empiecen a entender que el COVID-19 es cierto y que se deben cuidar, porque a veces vemos que muchas personas salen solo a lolear a las calles. Bueno, Sebastián, seguí una noticia también importante de PM. ¿Qué dijo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, sobre la junta de PM en la cual él dijo que se reunió con los sindicatos y algunos empleados? Bueno, Juan Felipe, ¿cómo le parece que el alcalde se pronunció en su cuenta de Twitter y como que va a declinar la demanda que había dicho que iba a presentar? Porque puso, he escuchado la voz de los empleados de PM, empresarios y otros en gracia de discusión. Le he pedido al gerente de PM llevar decisión sobre si se continúan o no las acciones legales para recuperar 9,9 billones a la próxima junta directiva de PM. Bueno, entonces queda la duda que si se llevará a cabo esta demanda o no. Bueno, vamos con una pausa musical y seguimos en nuestro noticiero. Ya venimos con nuestro primer invitado, él es el subcomandante de la Policía de Castilla, que nos va a hablar sobre la seguridad en la zona desde la ciudad de Medellín. Sintonía Radio. Sintonía, el primero en noticias, innovación y actualidad. 6 de la mañana 40 minutos, 6 de la mañana 40 minutos. En este momento nos encontramos con el subcomandante de la policía de la estación de Castilla. Él es el capitán José Cortines. Capitán, buenos días, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Yo soy Patria, muy buenos días, muchas gracias por invitarme al programa. Un saludo muy cordial para ustedes y para los oyentes. Bueno, capitán, nos alegra mucho que usted nos acompañe hoy en Noti 5 de Sintonía Radio. Para empezar con esta entrevista, le queremos preguntar, ¿hace cuánto tiempo está usted trabajando en la estación de policía de la Comuna 5? Llevo aproximadamente 6 meses en el cargo actual en la estación de policía de Castilla y 3 años en la metropolitana del Valle de Aburrá, en diferentes unidades. Así es. Bueno, capitán, quisiera empezar a preguntarle cuál es el balance de seguridad que ustedes tienen en la comuna. ¿Han disminuido los homicidios, los hurtos, ya que pues con la pandemia obviamente la mayoría de personas han estado en un encierro? Entonces, ¿cuál es el balance de seguridad que nos puede contar a nosotros y a nuestros oyentes sobre la seguridad de la comuna? Bueno, en la Comuna 5, hablando en cifras, ha habido una reducción importante en todos los delitos, principalmente estos que más afectan a la ciudadanía de la comunidad, que son como los homicidios. Ha habido reducción, de igual forma en los hurtos en todas sus modalidades, el hurto a residencia, el hurto a personas, el hurto al comercio y también el hurto a los vehículos y motocicletas. Esta reducción se ha debido al aislamiento que hemos tenido durante la cuarentena por la prevención de la COVID-19 en el sector. Si bien es cierto, la comunidad ha estado aislada y pues esto también obliga a estas personas que se dedican a actividades ilegales a estarlo,
pues de todos modos el servicio de policía se ha mantenido las 24 horas con la ayuda de las autoridades administrativas para controlar y mitigar todas esas problemáticas sociales y criminales que afectan a la misma comunidad. Capitán, algo que ha sido muy importante durante este tiempo de cuarentena ha sido el comportamiento de los ciudadanos y en especial de los habitantes de la Comuna 5 Castilla. Cuéntenos un poco más cómo se han portado los habitantes, cuántos comparendos se han realizado desde que empezaron las cuarentenas por la vida. Bueno, el comportamiento ciudadano ha sido de altibajos. Ha habido días donde realmente la comunidad se ha comprometido con las medidas adoptadas por el gobierno nacional, por la administración municipal, y han habido días, principalmente fines de semana, donde se incumple mucho la cuarentena, porque la gente quiere seguir como veníamos antes con la ingesta de licor, con fiestas, celebrando actividades de aglomeraciones de personas. Entonces ahí es donde las autoridades administrativas y de policías hemos entrado a controlar mediante la aplicación de la ley 1801 los comparendos, todas esas actividades prohibidas durante la cuarentena. Las actividades o los comportamientos contrarios a la convivencia que más se han presentado ha sido el tema de riñas, el tema que tiene que ver con el ruido en las viviendas, el incumplimiento a las órdenes de policía, todos esos decretos que emanan las autoridades locales para tratar de mitigar la presencia de personas que están en la calle. Igual forma las actividades económicas, muchos comerciantes se vieron en la obligación de cambiar de manera rápida, sin los protocolos, sin los requisitos, algunas actividades económicas en los barrios y también todas estas actividades que se desarrollan en el espacio público. Entonces aproximadamente en los 2 últimos meses se han aplicado por todos estos comportamientos contrarios a la convivencia un aproximado de 2.000 comparendos en la Comuna 5. Capitán, quisiera preguntarle un poco una pregunta más personal. ¿Usted qué piensa de la delincuencia que se vive hoy en día en nuestro país? Se han presentado unas masacres, se han presentado unos hechos de violencia en nuestro país y en nuestra ciudad. Obviamente se presentan hechos de violencia todos los días. ¿Usted cree que algún día se podría acabar la violencia que vive en nuestro país y se llegaría a una reconciliación? La delincuencia no va a acabar porque tiene sus factores sociales muy arraigados en la comunidad colombiana que vienen de tiempo atrás y apenas estas heridas están empezando a sanar con todo lo que tiene que ver con el conflicto armado que vivimos hace más de 50 años. Lo importante es que la comunidad se comprometa con las autoridades a ir erradicando todas esas problemáticas que nos afectan. Yo creería que la empatía entre los ciudadanos hace falta, nosotros ponernos en los zapatos del otro para empezar a solucionar los problemas. Más que ser egoístas y empezar por nosotros mismos, hay que pensar en el vecino, qué tanto lo estamos incomodando para evitar desde la misma vecindad, desde los mismos lugares de residencia, todos estos factores de intolerancia, de desorden social que nos están afectando hoy en día y se van aumentando y se van volviendo problemas de la comuna, problemas de ciudad, problemas nacionales. Entonces yo creo que debemos de empezar por este valor de la empatía. Eso es cierto, hay que ser mejores ciudadanos y tener más empatía. Mi capitán, algo que ha sido, digamos, muy complicado y que se nota mucho en redes sociales es el uso excesivo de la fuerza. ¿Qué piensa usted sobre esto y qué estrategia se puede usar nosotros como ciudadanos y ustedes como la institucionalidad para evitar este uso excesivo de la fuerza? Bueno, el uso de la fuerza es un medio de policía que está permitido constitucionalmente cuando estas personas no quieren acatar una orden de policía, ¿sí? Sea verbal, sea escrita, la desconocen, se tornan agresivos, se tornan pesados. Entonces la fuerza pública, principalmente nosotros la Policía Nacional, los uniformados estamos facultados para el uso de la fuerza.
Ya el tema de excesivo o permisivo, pues ya radica de pronto en una subjetividad que en el momento de que se presente, pues ya habrán las respectivas investigaciones con los entes de control, la Procuraduría, la Oficina Disciplinaria de la Policía Nacional, las mismas veedurías ciudadanas. Entonces estas entidades son las que se encargan de verificar si realmente hubo un uso excesivo de la fuerza o no, y también la personería pues que acompaña todos los procedimientos de policía que se realizan. Bueno, muchas gracias por la respuesta, capitán. Capitán, quisiera preguntarle, ya este fin de semana no hay cuarentena por la vida en los 10 municipios del área metropolitana y en la ciudad de Medellín. ¿Usted qué estrategia está planeando la policía? Obviamente pues la gente en la cuarentena eran unos cuantos los que hacían fiestas, pero ya que no está esta prohibición de las fiestas y la ley seca en nuestra ciudad, ¿ustedes qué piensan para este fin de semana que ya se viene? ¿Qué operativos van a planear para que la comunidad acate el llamado de que no hay cuarentena, entonces tratemos de cuidarnos nosotros mismos desde nuestros hogares? Se están realizando unas campañas de prevención y educación en unos sitios diferenciados, focalizados, donde persiste el desorden social, querer hacer fiestas sin cumplir lo decretado por las autoridades locales. Entonces es allí donde vamos a hacer controles articulados con personal de tránsito, con personal de espacio público, con refuerzos de otras unidades del área metropolitana de la policía para mitigar esas problemáticas que se vienen presentando principalmente los fines de semana. La invitación a la ciudadanía es que primero permitan a las autoridades locales realizar el trabajo que les corresponde. Todo esto pues con el fin de mitigar la problemática de contagio masivo que se ha presentado en diferentes sectores y la comuna no es la excepción. Y que cumplan estas medidas adoptadas, cumplan el pico y cédula cuando les corresponde, o si tienen alguna urgencia, la deben de justificar, pero no salir a la calle porque sí, porque ahí es donde tenemos inconvenientes. Puede resultar contagiado, contagiar a su familia y va a tener inconvenientes a la hora de cumplir lo decretado por las autoridades locales, y es allí donde nosotros, por mandamiento constitucional, debemos hacer cumplir todas esas disposiciones locales. Mi capitán, siguiendo con esta pregunta que le hacía mi compañero Juan, ¿cree usted o considera usted que la estrategia 4.3 de la Alcaldía de la Gobernación ha funcionado en nuestra comuna? Sí, la medida ha funcionado. Nosotros acatamos, respetamos todas las disposiciones que las autoridades locales en cuanto a los estudios que se han venido realizando con el fin de mitigar el contagio. Todo es bienvenido y la comunidad pues también lo debe tomar así, porque pues esperemos que esto no dure para siempre, pero mientras dura pues debemos hacer algunos sacrificios, reducir nuestra locomoción en los sitios, desplazarnos donde realmente es necesario, abastecernos en el momento que es necesario y no dejar todo para lo último. Entonces ha venido funcionando, hemos tenido mucho apoyo de la alcaldía y otras instituciones con el fin pues de controlar toda esta dinámica social que se presenta en la comuna de Castilla. Así es, capitán. Capitán, quisiera preguntarle, ustedes obviamente deben de recibir muchas llamadas al 123 casi todos los días o todos los días. ¿Cuáles son los delitos que más denuncia la comunidad de Castilla? Además también pues que hay muchas llamadas que son falsas, que son gente llamándolos a ustedes solo a molestarlos. Bueno, las llamadas que más se presentan a la línea de emergencias en materia delictiva ha sido el tema del hurto. Se ha incrementado mucho el hurto a los domiciliarios de productos. Los llaman a un sitio, a la entrega de un producto. Estos llegan y ven pues que el negocio no se concreta y antes lo están esperando para robarle los elementos que les habían solicitado. Entonces es para que tengamos mucho cuidado a las personas que se dedican a estas actividades económicas. Entonces el hurto, pues de acuerdo a cómo hemos estado saliendo a la calle de manera más masiva, se ha presentado esta situación. Y también los fines de semana llaman mucho por el tema del ruido,
y por el tema de las riñas, aunque esos problemas principalmente se han trasladado a las residencias. Desde un principio se empieza a controlar esos temas de desorden público en el espacio público, en la calle, y se traslada a las residencias, a los conjuntos residenciales, a los domicilios de cada quien de las personas, y pues las personas, como se sienten en su casa, en su espacio privado, pues piensan que pueden realizar cualquier actividad sin ningún control, y pues aún estemos dentro de un domicilio, estamos regulados a unas normas de convivencia que debemos de respetar. Así es. Bueno, mi capitán, a lo largo de todo este encierro y de esta cuarentena hemos visto cómo la Policía Nacional ha sido fundamental para alegrar a las personas en sus casas y llevar un poco de felicidad. Cuéntenos cómo ha sido ese acompañamiento en nuestra comuna durante la cuarentena. Estas actividades están a cargo del personal de Prevención y Educación Ciudadana, encabezadas por el grupo directo del Comando de la Metropolitana, la cual en estos sitios donde hemos tenido o viven las poblaciones vulnerables de la comuna es donde más se ha hecho acompañamiento, con diferentes actividades como son los conciertos, hacer actividades lúdicas en los conjuntos residenciales, que las mismas personas puedan participar desde sus balcones, desde sus ventanas, y tratar pues de alegrar un poco a las comunidades en esta cuarentena. Entonces ha sido una actividad que se ha fortalecido mucho y se viene realizando aún en día en varios sectores, y cuando nos corresponde la Comuna 5 pues los apoyamos y participamos con ellos de estas actividades. Capitán, quisiera preguntarle, la Policía Nacional a veces se ve muy maltratada por los ciudadanos, los insultan, los golpean. ¿Usted qué opinión le deja que usted, como servidor de la patria y un servidor público, se vean a veces tan maltratados solo por estar cumpliendo su deber? Bueno, ese es el trabajo profesional que hacemos todos los días, todas las horas del año. Lo importante es que los policías no nos apasionamos con los casos o los motivos de policía que nos corresponden. Tratamos pues de ser muy serenos, de tomarlo de manera muy profesional y ante todo no entrar a agredir a la comunidad y a las personas que se están presentando en el hecho. Ya si se sale de control, pues utilizamos los últimos recursos que tenemos la policía, el uso de la fuerza, el uso de los elementos como la tonfa y en última medida el arma de fuego que tenemos para nuestro servicio y para proteger la vida de terceros y de nosotros mismos. Así es, hay que recordar también que todos son personas y que hay que tener el mayor cuidado. Mi capitán, usted nos hablaba al principio de la entrevista que lleva 6 meses en nuestra comuna. ¿Cómo califica usted esa experiencia en nuestra comuna? Es una comuna con una dinámica social muy diferente a las otras, donde hay muchas actividades comerciales a controlar. Tiene un conflicto entre grupos delincuenciales de hace mucho tiempo que se ha ido controlando, pero debemos de que desaparezca la comuna. Es una comuna bastante extensa, pero me he sentido muy bien realizando la actividad de policía acá en Castilla, y pues esperamos continuar para lograr darle tranquilidad a toda la comunidad de la comuna. Así es, capitán. Quisiera, como para ir finalizando ya nuestra entrevista con usted, decirle usted qué mensaje le deja a nuestra comunidad para que se mantenga, para que en sus hogares, para que no salga de sus casas si no es lo necesario, como usted lo decía anteriormente, y evitando este comparendo que ustedes le realizan, porque en final del cabo pues los alcaldes y los gobernadores dan las órdenes, pero ustedes son los que tienen que realizar el comparendo y son los que llevan, como dicen por ahí coloquialmente, el bulto. Bueno, primero que confíen y crean en las instituciones que están encabezando todo este tema de prevención contra el contagio masivo que se ha presentado referente a la COVID-19. Que nos apoyen a la hora de mitigar todas esas problemáticas que los afectan, porque independientemente con cuarentena o sin cuarentena, nosotros seguimos realizando nuestro trabajo, porque como decía antes,
todos esos problemas sociales que vienen de mucho tiempo atrás, se han enquistado, se han arraigado en las comunidades, nos hemos acostumbrado a ellos y no puede ser así. Tenemos que irlos dejando y ser mejor una comunidad que avance equitativamente para que todos podamos convivir en paz. Así es, mi capitán. Para cerrar, usted nos puede indicar líneas telefónicas del cuadrante de Castilla o de la estación de policías de Castilla para que todos nuestros oyentes y los habitantes de la Comuna 5 se puedan comunicar con usted o hacer algún reporte cuando sea necesario. Bueno, principalmente pues está la línea de emergencias 123, una línea metropolitana donde se atienden todos los casos de ciudad. Es una línea muy importante para todos. Ahí sí tiene que ver con motivos de policía, con motivos de tránsito, con motivos de bomberos, con motivos de personería. Todo se coordina desde el 123. Si bien es cierto que esta línea ha sido un poco congestionada durante la pandemia, pues desde ahí es donde se gestionan todos los casos que hay de ciudad para las autoridades que le corresponde. Y ya hablando propiamente de la Comuna 5, está el número institucional del comandante de estación, independiente quien esté ejerciendo el cargo. Ese número pues siempre va a estar las 24 horas con el comandante de la estación, que es el 304-628-9288. Muchas gracias, capitán Cortines, por aceptar la invitación a nuestro noticiero de la Comuna 5, un noticiero comunitario que lleva información de interés a la comuna y a los habitantes de la ciudad de Medellín. Esperamos obviamente volverlo a tener por acá para que nos siga contando de las actividades que viene realizando la Policía Nacional y que sea una actividad que genere bienestar siempre entre la comunidad y ustedes como servidores públicos y los que prestan la seguridad en nuestra ciudad. Muchas gracias a ustedes por invitarme a este canal de comunicación y de información con la Comuna 5, y como Policía Nacional siempre estamos prestos a los requerimientos, a la información que necesiten en temas de seguridad y convivencia ciudadana. Así es, muchas gracias a la Policía Nacional por aceptar la invitación y reiterarle a nuestros oyentes que siempre se debe mantener el respeto y recordar que ellos también son seres humanos. Vamos con una pausa musical y continuamos con más noticias en Noti 5. Regresamos siendo las 7:10 de la mañana después de esta corte musical en Noti 5 de Sintonía Radio. Les recordamos a nuestros oyentes nuestras redes sociales: en Instagram @Sintonía_Medellín, en Facebook como Sintonía, en YouTube como Sintonía TV, y nuestro número de WhatsApp para que se reporten sintonía, nos digan cómo están, hacia dónde van, dónde se encuentran. 313-522-0180, 313-522-0180. Bueno, Juan, retomando más noticias, ¿cómo le parece que ya hay integrantes de la nueva Junta Directiva de Ruta N? Así es, Sebastián, cuéntenos un poco más sobre esta noticia, por favor. Bueno, el alcalde reveló ya los nombres. La primera integrante será, deme un momento, esto aquí está algo complejo, se llama Mor Loiro Godliev, ingeniera industrial de la Universidad de Tel Aviv, Israel. Es ingeniero químico y profesor emérito de la UDA. Además ratificó en el cargo a Alejandro Arias, secretario de Desarrollo Económico de Medellín, como representante de la alcaldía, y Darío Omar, vicepresidente de Nuevos Negocios y Tecnologías de EPM. También se tiene como delegado de EPM a José Edison Aedo, siendo de esta manera otros los integrantes, y aún no se ha definido qué pasará con Freddy Duitama, quien es profesor de la Universidad de Antioquia. Aún está a la espera de si se reitera su nombramiento. Y se cayó la designación de Juan Carlos Archila, presidente de Claro, quien, a pesar de haber sido nombrado la semana pasada, el alcalde no concretó la llegada.
Así es, Sebastián. Bueno, Sebastián, también tenemos noticias del COVID-19 y son noticias positivas porque en Antioquia 56.251 personas se han recuperado tras contraer el COVID-19. Esta es una cifra que nos deja la gobernación de Antioquia, entonces es importante que pues varias personas, esta cantidad de personas han superado la pandemia que se vive en el país y en el departamento de Antioquia. Bueno, siguiendo con estas noticias positivas del COVID-19, ¿cómo le parece que de los 125 municipios de Antioquia hay 2 que no reportan ningún contagiado después de 5 meses de pandemia? Y esos municipios son Begachí y Yalí. Estos municipios quedan ubicados en el nordeste antioqueño, ¿cierto, Sebastián? Claro que sí, quedan en el nordeste antioqueño. Estos municipios han tenido un plan excelente que hasta el momento no han reportado ningún caso y las pruebas, han hecho pruebas y han sido declaradas como negativas, es decir, vamos por buen rumbo en estos 2 municipios del nordeste antioqueño. Qué bueno que esta zona del departamento de Antioquia esté libre de COVID-19, estos 2 municipios. Bueno, Sebastián, una noticia un poco triste y un poco compleja es que se han presentado muchos casos de violencia en los últimos días en la ciudad y en el país. Esto fue en el Catatumbo, secuestros y carros bombas generan terror en esta zona del país, pues el miércoles fue secuestrado el exalcalde del municipio de Tibú. Entonces es una noticia lamentable, pues las acciones violentas volvieron a aterrorizar a la región del Catatumbo en el norte de Santander. Los hechos más recientes ocurrieron el miércoles anterior cuando secuestraron al exalcalde y pues el carro bomba que detonó en una base militar del ejército en Tibú. Sebastián, preocupante que la situación de seguridad del país se vuelva a aterrorizar y que pues en medio de una pandemia estén estos hechos que son de lamentar. Claro que sí, Juan Felipe, eso es muy preocupante que la inseguridad y todos estos casos de secuestros y homicidios se disparen nuevamente en nuestro país, así que esperamos que el gobierno nacional tome las medidas pertinentes y necesarias para contrarrestar todo esto. En otras noticias, Juan Felipe, el gobierno nacional se la juega toda para que Mancuso regrese a Colombia a pagar por todos sus crímenes que cometió en Colombia. Así es, Sebastián, esta noticia es importante porque se ha escuchado que el integrante de la SAUC fue extraditado en el 2008 por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y pues es interesante que ya cumplió su condena en Estados Unidos y debe retornar al país o él pidió ser trasladado a Italia. ¿Usted qué opina de esta noticia? Hay opiniones diversas. Al parecer tiene casos pendientes con la justicia italiana, pero la Cancillería y el gobierno nacional se la están jugando y afirmaron que van a acudir a la jurisdicción universal por crímenes de lesa humanidad. Esto para que todos los crímenes que cometió en Colombia no queden impunes y se pueda restaurar a todas las víctimas del conflicto colombiano causado por este terror en esa época que recordamos con mucha tristeza. Así es, Sebastián, ahora vamos con una noticia deportiva importante para nuestro país y se trata de la selección Colombia, y es que el técnico Carlos Queiroz, criticado por el sector de la prensa colombiano, ya que se encuentra en Europa y no ha formado un equipo aquí para que la selección Colombia tenga buena atribución, planifica lo que sería la concentración de la selección para el mes de octubre, de haber realizado reuniones virtuales. Esperamos pues que este técnico de la selección Colombia, que tiene, Sebastián, para mí en mi concepto como obligación llevarnos a la final de la Copa América y clasificarnos al Mundial. Bueno, esperemos que sí nos vaya muy bien allá en ese Mundial y que podamos sobresalir en estas competencias internacionales. Bueno, Juan Felipe, ¿qué le parece si vamos con un corte musical? Pero antes anunciarle a todos nuestros oyentes nuestras redes sociales: Instagram @sinconía_medellín,
Facebook Sintonía, en YouTube como Sintonía TV. Recuerden, queridos oyentes, no se confundan siempre con el 5. Y nuestra línea de WhatsApp 313-522-0180. Amigos oyentes, habitantes de Medellín, del país, de la ciudad, de nuestra comuna, no se desconecten, viene un invitado de lujo. Él es abogado penalista, profesor de la Universidad Autónoma Latinoamérica de Medellín, y nos va a contar un poquito más que viene en el caso del ex senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sintonía, el primero en noticias, innovación y actualidad. En sintonía con Sintonía. Bueno, queridos oyentes, regresamos después de este corte musical. Ya nos acompaña vía telefónica el doctor Santiago Tres Palacios. Doctor, ¿cómo se encuentra en la mañana de hoy? Muy bien, muy buenos días. Un saludo muy especial a toda la mesa de trabajo y por supuesto a los oyentes que hasta ahora sintonizan este importante programa. Bueno, agradecerle por acompañarnos en esta mañana. Hombre, con mucho gusto, y aquí siempre muy disponible para cualquier comentario en el que crean pertinente que yo pueda participar. Bueno, buenos días, abogado, lo saluda Juan Felipe Londoño. Bueno, la primera pregunta que le queremos hacer es que sobre el proceso del expresidente Uribe, es que usted, si le puede informar, si usted que ha salido en redes sociales como conocedor del proceso, a decirle a nuestras oyentes de qué se trata este proceso por el cual se le acusa al expresidente y el senador Álvaro Uribe Vélez. Así es, como la opinión pública sabe, el señor expresidente es una persona que ha tenido múltiples investigaciones judiciales, casi ninguna de ellas ha logrado avanzar, pero ya en la que nos encontramos, que lo tiene privado de la libertad, es un proceso por la supuesta manipulación de testigos. Eso técnicamente en el lenguaje del derecho penal se conoce como soborno a testigo en actuación penal, y el delito también de fraude procesal. El marco, la opinión lo conoce por toda la difusión que han hecho los medios de comunicación, pero consiste en el sentido más básico en que hace unos años el presidente Álvaro Uribe, a raíz de un debate que se le practicaba de control político, es decir, un debate en el que otro senador, el senador Cepeda, estaba manifestando varias cosas sobre él, sus administraciones y sus gobiernos, le interpuso una denuncia. Resulta que la Corte archiva el proceso en contra de Cepeda y ordena abrir un proceso en contra de Álvaro Uribe, porque según la Corte es posible que se haya sobornado a testigos para esa actuación, específicamente el testimonio de un señor de apellido Monsalve. El presidente o expresidente Álvaro Uribe se presentó en ese proceso en una diligencia que se conoce como indagatoria, y la Corte, a través de un trámite que recibe el nombre de definición de situación jurídica, consideró que el expresidente debía estar privado de la libertad en su domicilio por poder dañar el proceso o coartar testigos dentro de esta actuación o dañar los elementos materiales probatorios que se deben practicar. Y entonces, como ya la opinión sabe, el presidente renunció y ahora la defensa está reclamando que este proceso deba ir a ser investigado por la Fiscalía General de la Nación, que es el que investiga a cualquier ciudadano, y no a la Corte Suprema de Justicia, que es la que investiga a los congresistas. El motivo es una elemental norma que se encuentra en la Constitución Política, de acuerdo con la cual, primero una claridad, a todos nosotros, y usted o yo somos denunciados por cometer un delito, un fiscal llega y nos comienza a investigar, y si ese fiscal considera que hay mérito, nos lleva ante un juez. Los congresistas no. Los congresistas son investigados y juzgados por la Corte Suprema de Justicia, y en una ley diferente a la ley que nos juzgaría a nosotros. Mientras a nosotros procesalmente se rige por una ley 906, a ellos por una ley 600, que básicamente modifica que en nuestro caso, en el caso de cualquier ciudadano, cada que un fiscal vaya a restringir un derecho fundamental nuestro, tiene que ir ante un tercero, ante un juez.
mientras que en este otro proceso que juzga a los congresistas, es el mismo investigador quien puede decidir restringir derechos fundamentales, como en efecto ocurrió. La corte que investiga es la corte misma que decide restringir derechos. Entonces, la norma de la que les estaba hablando de carácter constitucional establece que una vez el congresista deja de ser congresista, el proceso debe ir a la fiscalía, pero ojo, salvo que sean delitos cometidos en razón o con ocasión del desempeño del cargo de congresista. ¿En dónde está el debate actual que tiene toda la polvareda y que tiene inmerso a la opinión en múltiples consideraciones? En verificar si este delito, si esta conducta punible, tiene o no relación con las funciones legislativas del señor expresidente. Ese es básicamente, digamos, todo el contexto. Doctor, hay una sentencia, una SU, creo que es la 198, no recuerdo exactamente de qué año, que aclara todo esto acerca del fuero constitucional. ¿Cuál es su perspectiva acerca de esta sentencia? ¿El proceso seguiría en competencia de la Corte Suprema de Justicia o pasaría a la Fiscalía como ente investigador? Lo cierto es que el asunto no es tan transparente como los opinadores hemos creído. Por ejemplo, apenas salió esto, no tengo muy clara la línea jurisprudencial sobre la materia y yo estaba absolutamente convencido que debía ir a la Fiscalía. Pero he encontrado en toda la opinión que ha surgido múltiples posiciones también muy fuertes que consideran que debe seguir en la Corte Suprema de Justicia. Yo hoy sigo teniendo mi posición jurídica alrededor de la idea de que debe ir a la Fiscalía, pero por lo menos este debate me ha servido para encontrar argumentos opuestos de naturaleza también muy poderosa. No es tan poco claro que ustedes vieron cómo ayer la Corte se reunió para decidir el asunto y no logró ponerse de acuerdo. Eso demuestra que absoluta claridad no hay, porque aquí hay lo siguiente. La norma constitucional es supremamente clara y de acuerdo a la aplicación de la norma constitucional, esto debe ir a la Fiscalía. Pero resulta que la Corte ha ido estableciendo que el concepto funciones del cargo de congresista debe analizarse desde una perspectiva más amplia que el tenor literal. Lo malo es, ¿qué tan amplia y cuál es el límite? A mí me gustaría empezar primero como abogado del diablo. Por abogado del diablo me refiero a explicar la posición adversa a la que yo considero correcta, aunque la considero muy válida. Esto es, ¿por qué algunos dicen que esto sigue siendo competencia de la Corte Suprema de Justicia? Uno, porque supuestamente se habría utilizado a servidores de la UTL, es decir, colaboradores del señor congresista en razón de su labor legislativa. La UTL es la unidad de trabajo o unidad técnica legislativa y es como unos asesores que tienen cada congresista. Entonces, según la Corte, debe investigarse a unos señores de la UTL porque hubiesen sido utilizados para cometer el delito. Primer argumento. Doctor, qué pena, yo lo interrumpo, sí, pero es que me surge esta incógnita. En el auto de 1554 páginas que expide la Corte aparece el nombre de Hernán Cadavid, miembro de la UTL. En entrevistas que él ha sostenido, él afirma que él no hacía parte de la UTL del ex senador en el año en el que ocurrieron los hechos, es decir, él estaría obrando en su calidad de ciudadano, porque él también es abogado y también era, para el entonces trabajaba como asesor, pero no era miembro de la UTL. Esto podría causar, pues, o darle un giro diferente. Claro, lo que usted ha dicho es fundamental y a ese punto voy. Permítame ver. Primero, utilización de la UTL. Segundo, que se sobornó a un testigo supuestamente dentro de un trámite ante el juez competente de los congresistas. Y tercer argumento, que esto se hizo en contra de un enemigo del Senado, en un enemigo político del Senado. ¿Listo? Tres argumentos, digamos, fuertes, razonables, vale la pena estudiarlos. Yo considero que ninguno de estos argumentos es suficiente. Vamos al de la UTL.
Si en gracia de discusión esta persona pertenecía a la UTL en el momento en el que se realizaba la conducta, ello no quiere decir que funcionalmente sea en razón o con ocasión de las funciones de congresista, porque eso no hace parte del contrato de apoyo legislativo que vincula a las dos partes, ni funcional, ni estructural, ni psicológicamente. Esto es como considerar, le pongo un ejemplo, un policía con su arma de dotación, el arma que le da la policía, por la noche en un ataque de celos, en una riña estaba bebiendo y en un ataque de celos, de ira, se agarra a tiros con unas personas en unos bares. Esa persona no está en sus funciones ni nada de esto. Y resulta que decimos, debe ir a la justicia penal militar porque fue con el arma de dotación. Y aquí nos van a decir, no señor, es que el vínculo con el hecho para el fuero, tiene que ser un vínculo funcional, no nominal. No porque sea el arma de dotación, todo lo que haga con ella es de la razón de sus funciones. Entonces hay que ver si ese comportamiento hacía parte o no de las funciones o dentro del marco de las funciones de la UTL. Esto no quiere decir congresista más UTL igual labor congresional. Eso es una interpretación más expresa y digamos literal que cualquiera que yo haya visto. Segundo elemento, el que usted menciona, pero digamos que ese es de naturaleza probatoria, entonces debería acreditarse dentro del proceso y tardaría bastante más, y digamos que es un argumento tan fuerte que si eso llega a ser así, se cae toda esa línea de intentar vincularlo. Pero yo le digo, así estuviese dentro de la UTL, por lo que le acabo de decir, no es suficiente para vincularlo. Segundo, que sobornó a un testigo ante su juez competente como congresista. Eso sí que es lo más absurdo como argumento, porque imagínese usted lo siguiente, es que el soborno se produce es en una actuación contra Cepeda. Entonces, si ese argumento lo fuésemos a estudiar, él no estaría sobornando a su juez natural, es decir, el presidente no estaría sobornando a un testigo dentro de un proceso de su juez natural, sino dentro de un proceso del juez natural de un contrario. Entonces, eso no extendería el sentido del fuero. Y el tercer argumento, que es un enemigo político del Senado, también es insuficiente, primero, porque entre la arena política ellos son enemigos antes, por encima, por todo lo que tiene que ver con el Senado. Segundo, porque el debate de control político no se hizo en contra de Uribe como senador, sino en contra de lo que había hecho Uribe, ojo, como gobernador, como gerente, o como director mejor de la aeronáutica, y como gerente de la aeronáutica, y como presidente de la República. Entonces, tampoco ahí está el vínculo. Yo le digo entonces, aparecen tres grupos de argumentos muy poderosos, pero que cuando uno los analiza, yo sigo considerando que son bastante insuficientes para seguir manteniendo el fuero. Mi opinión entonces, mi conclusión es, no hay elementos que nos permitan concluir que la conducta punible del presidente o expresidente tiene relación con sus funciones y por ende debe ir a la Fiscalía General de la Nación como la de cualquier ciudadano. Y ojo, mis queridos amigos, al contraargumento que se está presentando, a la contradicción. Todos los que dicen que no debe ir a la Fiscalía dicen es que se tiene que respetar a la institución Corte. Con eso estamos de acuerdo absolutamente todos. Pero, y entonces a la institución Fiscalía, de esa sí debemos presumir que no sería confiable su investigación. ¿Acaso es una institución que desmerece o acaso es una institución que no reúna los requisitos? Yo creo, y se lo puedo decir con total tranquilidad porque vea, uno, no he votado por el presidente Álvaro Uribe ni por su lista al Senado, ni por su lista a la Cámara, ni por sus candidatos a la alcaldía, ni por su candidato a la gobernación. No lo he apoyado política ni ideológicamente en ninguna causa, y no tengo ningún interés mediato ni inmediato en este asunto jurídico. Es decir, esta pasión que usted me escucha no es sino producto de que yo estoy totalmente convencido de estar ante una conclusión jurídica bastante evidente, que si aplicamos
la jurisprudencia, las líneas, los mandatos, la Constitución, el análisis de los hechos, tenemos que concluir que esto debe ir a la Fiscalía General de la Nación. Y se lo digo de nuevo, sin ningún interés en este asunto, ni político, jurídico, ni judicial. Abogado, quisiera preguntarle, el expresidente el día domingo dio unas declaraciones en Semana. Él dice que le han violado 8 garantías procesales, entre ellas la reserva legal del proceso. ¿Considera usted que la Corte en este proceso ha actuado de manera legal? Vea, primero hay que identificar un fenómeno absolutamente claro. Cuando uno está en un proceso de una magnitud de estas, tiene 2 maneras de defenderse. Una manera se conoce como la connivencia, y la otra es la teoría o estrategia de la ruptura. La connivencia es lo que hacemos la mayoría de los abogados. Aceptamos la competencia de nuestro superior, aceptamos que haya un tercero que dirima el conflicto, aceptamos las reglas preexistentes y vamos y aceptamos todas las decisiones, sean contrarias o no. Pero hay casos que viran hacia la teoría de la ruptura, en la cual la persona desconoce la autoridad de su superior, dice que todo es una persecución y cambia el lenguaje. Su juez no es el juez, sino un persecutor sesgado. Su denunciante no es un denunciante legítimo, sino una persona terrorista. Y su medida de aseguramiento no es una medida de aseguramiento, sino un secuestro. Todo ese cambio en el léxico, todo ese cambio en la construcción del lenguaje es consecuencia de que la estrategia defensiva del señor expresidente ha virado de la connivencia a la ruptura, y eso hay que reconocerlo y saberlo. Él ha mencionado 8 garantías judiciales. Yo no sé y no puedo asumir quién es el que ha vulnerado, por ejemplo, la reserva del proceso. Uno diría la Corte, pero también puede ser que la divulgó un abogado, que la divulgó un testigo. Yo tengo que presumir que aquí nadie está actuando de mala fe. Lo que sí yo le digo es, y se lo digo con la misma tranquilidad de no tener ningún interés en el caso y de no ser afín ideológicamente al presidente, vuelvo e insisto en eso, que las interceptaciones realizadas en su contra, en mi concepto, sí son absolutamente ilegales. Y esas interceptaciones no debieron haber sido valoradas por la Corte Suprema de Justicia por su evidente ilegalidad. También considero que el presidente, como se le había acertado, debió haber sido escuchado en versión libre dentro del proceso que se le archivó al señor Iván Cepeda, porque si el presidente había interpuesto una denuncia antes de archivar, considero yo importante para los derechos del denunciante en ese caso, haberlo escuchado en una versión libre. Pero ¿por qué no se escuchó? No sé si es del todo acertado ese punto. Entonces, más allá de si la Corte ha actuado legal o ilegalmente, yo sí considero que ha habido, digamos, direcciones tomadas por la Corte en el proceso que no son del todo acertadas. Y aquí, cuando uno dice esto, la gente sale y lo golpea a uno con el lenguaje y dicen: las decisiones de la Corte se deben respetar. Yo soy el primer defensor de esa hipótesis, pero ojo, es que en una democracia toda decisión puede ser controvertida, toda decisión puede ser criticada. ¿Al son de que entonces en este momento tenemos monarquías en qué instituciones? No, aquí en esta república, si es democrática, si es constitucional y si tiene la Constitución que dice tener, toda decisión política, administrativa, judicial es susceptible de la crítica ciudadana, de la crítica de los abogados, de la crítica del que sea, porque aquí no hay decisiones que deban ser absolutamente compartidas. Otra cosa es que se cumplan, y si usted ve en eso, el presidente sí ha sido claro. Lo llaman a indagatoria y él asiste, lo han privado de la libertad y él se fue para el lugar donde le dijeron que tenía que estar privado. De manera que eso no implica que uno no pueda criticarlo. Uno critica a la Corte y dice que es irrespetuoso de las instituciones. No. Es que la Constitución nos permite disentir, ni más faltaba, ni menos en el acto de mayor voluntad del ser humano, que es la aplicación del derecho.
Doctor, una pregunta de más ámbito procesal. En caso de que el proceso pase a manos de la Fiscalía, ¿deberían ser anulados por falta de competencia los actos que haya desarrollado la Corte Suprema? Ahí hay un agradable debate. ¿Cuál es la consecuencia jurídica de ir el proceso hacia allá? Yo lo que veo es que al cambiarse el fuero, no solo se varía la competencia, sino también la norma procesal a través de la cual se debió regir, y al ser un procedimiento penal iniciándose en el que todavía no está transada la ley debidamente, es decir, en el que todavía no tenemos una configuración definitiva de los hechos, ni una configuración definitiva de los elementos jurídicos, absolutamente todo lo que se haya hecho dentro de la Corte debe ser verificado por quien ahora investiga, y en caso de que se considere que deba mantenerse la privación de la libertad o etcétera, debe irse ante un juez de control de garantías a que ratifique la decisión y comenzar a llevarse a cabo a través de la ley 906 de 2004. Eso ya es un caso muy sui generis, pero yo sí creo que deban perder efecto las decisiones tomadas por la Corte. Abogado, quisiera preguntarle, usted hablaba de la UTL, entonces nos quedó como ese tema un poco inconcluso, porque el senador Iván Cepeda dijo que la UTL participó en el conflicto en este caso. Entonces, ¿cómo decirle a nuestros oyentes que la UTL no puede ser juzgada por un acto que cometa el senador en este momento, o pues ellos deben de pasar a otra justicia como la Fiscalía? Sí, vea, yo le pongo un ejemplo muy sencillo. Yo soy el comandante de la policía y usted es un patrullero de la policía. Resulta que usted, mi querido patrullero, es también muy cercano a mí. Yo soy su comandante. Trabajamos normalmente y yo un día estamos de vacaciones o se acaba la jornada y yo le digo a usted: viejo, vea, tenemos que llegar, secuestrar unas personas y vamos a matarlas y vamos a presentarlas como un falso positivo. Y usted me dice: hágale, hermano. Y vamos y realizamos esta conducta. Pregunta: ¿es función de la policía o está dentro del marco de las funciones de la policía semejante atrocidad de crimen? La respuesta de toda la jurisprudencia ha sido no. Ahora, yo podré decir: un segundito, júzguenme en la justicia penal militar, porque es que yo hice eso con un patrullero. Van a decir: no, señor, es que usted y el patrullero se van para la justicia ordinaria, porque no importa la condición que usted tenga, sino la relación de su delito, de su conducta con sus funciones como policía. Y sus funciones como policía no tienen nada que ver con hacer falsos positivos, que son crímenes atroces. Entonces, vea, aquí puede participar el senador en compañía de un representante, en compañía de otro senador, puede participar con otros 10 senadores, 20 UTLs, en el carro del Congreso, súmele todo lo que usted quiera. Pero si funcionalmente no hay cómo cobijar o asociar esta condición, esto no será suficiente, eso no será apropiado. Entonces, no sé si logro hacerme entender. Sí, doctor, le queda muy claro. Doctor, una pregunta: ¿cómo ve usted con buenos ojos que en un auto en el que se declara la detención preventiva se compulsen copias a los testigos? Sí, eso es normal. Siempre que en cualquier actuación judicial o cualquier decisión, sea auto, sentencia, lo que sea, se verifique que hay que investigar a una persona y yo no soy competente para investigarlo, debo solicitarle al que sí es competente que lo investigue. Entonces, estoy completamente, no hay ninguna oposición en que se realicen compulsas de copias. Además, una compulsa de copias tampoco quiere decir que sea culpable ni nada. Aquí creemos, es que estos valores sociales están tan invertidos que creemos que basta una denuncia para que ya haya mérito penal. Bueno, doctor, eso es muy cierto. No siempre que haya una denuncia significa que la persona sea culpable.
Usted ahora nos hablaba del cambio de ley que debía haber cuando él deja de ser congresista y pierde este fuero constitucional. Hay un cambio de ley porque ya no se investiga con la ley anterior del Código Penal, sino con la nueva. Ahóndenos un poquito más en ese sentido, cómo sería este nuevo proceso al interior de, digámoslo de alguna manera, aunque no sea el término correcto, en la justicia ordinaria. No, es correcto, sino que ambos son justicia ordinaria, porque todo lo que se lleve ante la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, etcétera, hace parte de eso, de la justicia ordinaria o normal. ¿Qué pasa? Que los congresistas son juzgados por la ley anterior, que es la ley 600, y nosotros, usted y yo, ciudadanos de a pie, somos juzgados por la ley 906 de 2004. La diferencia trascendental es, en la ley 600, el que investiga tiene también el poder de privar de la libertad, primero. Segundo, el que investiga es quien decide cuándo hace una interceptación, hasta qué momento la hace y cómo la hace. Tercero, los embargos y cualquier medida en contra de mis bienes también es tomada por el investigador. Cuarto, todas las entrevistas que hagan, todas las entrevistas que reciban en cualquier momento tienen vocación probatoria, ya son pruebas que se va a llevar al juzgamiento. Y en resumen, el investigador tiene la capacidad de restringir mis derechos fundamentales. Eso es la ley 600, que es la que está actualmente siendo la que cobija el juicio, o mejor, no, la investigación en este momento a Álvaro Uribe. Abogado, en la ley 906 suya y mía, el fiscal no se investiga, pero él no tiene la posibilidad de restringir nuestros derechos fundamentales, sino que para restringirlos tiene que ir a pedirle permiso a un juez, como cuando nos va a capturar, cuando nos va a embargar y cuando nos va a privar de la libertad con una medida de aseguramiento, o tiene que ir a que un juez verifique el procedimiento que realizó, como cuando nos intercepta. Es decir, tiene que solicitarle o permiso anterior al juez, o ir a solicitarle, en otros casos, al juez que controle lo que ya hizo. Si usted ve esto, es muy, muy, muy diciente, porque en uno yo me enfrento a un investigador superpoderoso que decide yo con yo, y en el otro proceso yo me defiendo ante una parte que nos va a determinar un juez quién tiene la razón. Por eso es que la ley 600 se conoce como proceso con tendencia inquisitiva. Imagínense un nombre tan horrible, inquisitiva, recordándonos los juicios de la Inquisición, mientras que la ley 906 se conoce con el rótulo de sistema acusatorio. Ni el uno es tan inquisitivo ni el otro es tan acusatorio, pero básicamente lo que hay es que en el nuestro, para la limitación de derechos fundamentales debe irse ante un juez, y en el otro, en el de la ley 600 de los congresistas, para limitar derechos fundamentales no debe hacerse. Abogado, quisiera preguntarle si el proceso del expresidente Álvaro Uribe Vélez pasa a la justicia ordinaria, a la fiscalía, ¿él quedaría de manera inmediata en libertad, o qué proceso seguiría para que él recupere su libertad? En el derecho no hay efectos inmediatos. Las cosas se deshacen como se hacen. Así como hubo una decisión que lo privó a él de la libertad, tendrá que haber una decisión que decida su destino preliminar en este momento. Yo creería que la Corte, en el auto, que si la Corte decide entregarle esto a la Fiscalía, la Corte debería aclarar en su auto que la medida de aseguramiento se hará durante unos 15 días más, por decir algo, mientras la Fiscalía decide si imputa y solicita medida de aseguramiento, es decir, como una medida transitoria. ¡Ay, eso no tiene ningún fundamento jurídico! Sí, pero es que esto que está ocurriendo nunca había ocurrido, entonces el legislador no podía preverlo. Me parecería sabio ese punto. O si él ya no lo hace, la defensa debe ir ante un juez y decirle, ante un juez ordinario, decirle: señor juez, esto ya está ante la Fiscalía, mi cliente no está imputado, pero está privado de la libertad, y eso es durante la ley 906, tan amable, decrete ya la libertad. Es decir, si un auto nos restringió de la libertad, si una decisión judicial nos restringió de la libertad, debe haber una decisión judicial que la restablezca. Doctor,
En caso que la Corte Suprema de Justicia se declare competente, el expresidente y ex senador Álvaro Uribe y su defensa, encabezada por el abogado el doctor Jaime Granados, podrían acudir al medio de la tutela para que se cambie la competencia y se le otorgue a la Fiscalía dentro del proceso acusatorio. El deber ser, ellos podrían hacer eso, pero o puede ocurrir que la Fiscalía reclame también el proceso para sí, que haya una controversia, la Corte diciendo que es competente, la Fiscalía diciendo que es competente. Y ahí ya tendría que resolver, según he analizado, yo al principio ya he dicho que la Corte Constitucional, pero vi que esa norma que habilita que eso lo resuelva la Corte Constitucional aún no ha entrado en vigencia porque tiene una condición, que sería el Consejo Superior de la Judicatura. Unos dicen que la Corte Suprema, yo no creo que la Corte Suprema, que es parte dentro del interés para realizar el proceso, pueda determinar quién es el competente. No me parece del todo adecuado, pero bueno, es un asunto bastante interesante. Abogado, quisiera realizarle una pregunta sobre un tema que ha generado mucha polémica esta semana, que fue el fallo a favor que salió del senador y exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro. ¿Usted qué opinión le deja a este fallo? ¿Usted cree que las entidades que vigilan a los alcaldes, como la Procuraduría y la Contraloría, pierden acción a través de estos fallos que presenta los derechos humanos, la Corte Internacional? Claro, no solo los pierde, es que los debería perder. Es que recordemos que nuestra sociedad se basa en los principios democráticos y uno de ellos es la legitimidad democrática que otorga la mayoría. Imagínese usted un sistema en el cual toda persona elegida por elección popular pueda ser disminuido en sus derechos políticos por un procurador que no tiene legitimidad democrática directa, sino indirecta. Es decir, él no fue elegido democráticamente por el pueblo, sino por los representantes del pueblo, pudiese llegar y suspenderlo a usted y ponerle una multa impagable e inhabilitarlo por 1.500 años. Y eso no es serio, porque eso es también un proceso inquisitivo, en donde el tipo que me investiga es el que me juzga. Dígame quién gana ya. Yo no entiendo cómo. Cuando uno gana un proceso disciplinario, yo no entiendo eso por qué ocurre. Uno cómo hace para ganarle al que lo investiga, que es el mismo que lo acusa, que es el mismo que lo juzga. Entonces yo creo que la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es acertada, era necesaria y es completamente oportuna. Y vea que, se lo puedo decir también sin sesgos, yo no he votado por el senador Petro, no lo he apoyado en ninguna elección, no simpatizo con sus causas ni con su conformación ideológica. Y puedo decirle, esto es claro, es que el asunto de las garantías, mis queridos amigos, no depende del bando al que se le impongan. Las garantías se han ido volviendo un discurso para proteger a mis amigos. Y yo creo que no. Yo creo que cuando las garantías se las van a vulnerar a mi adversario es cuando más fieramente las debo ir a proteger, porque eso es lo que me va a legitimar a pedir que se las apliquen también a mi amigo. Entonces yo creo que las garantías no pueden ser objeto del interés político, sino que deben ser lo que conocíamos, de acuerdo con Manuel Kant, el gran filósofo alemán, un imperativo categórico, una norma universal de conducta, un imponderable, una realidad definitiva. Las garantías son las garantías. Y una de las garantías es la legitimidad democrática y el respeto a esto. La Corte no ha dicho que sean intocables, la Corte lo que ha dicho es, hombre, en Colombia ustedes tienen un procedimiento de hace 500.000 años ahí, ustedes tienen un procedimiento muy retrógrado, ustedes no tienen un procedimiento que materialice los principios que dicen tener en su Constitución. Doctor, ya para finalizar la entrevista, ¿usted le pondría a leer el auto de la Corte Suprema de Justicia a sus estudiantes, el del expresidente Uribe? El día que yo quisiera ejercer un acto de tortura en contra de mis estudiantes, lo tendré muy en cuenta. De resto, no lo considero oportuno. Creo que es un auto muy exageradamente largo. Muchas de las cosas que ahí se dicen se hubiesen podido reducir de una manera asombrosa.
no creo que seguimos como hace 500 años, creyendo que la longitud de los textos es la que demuestra su capacidad. Pero también tengo claro que su longitud no demuestra su capacidad ni su incapacidad. A mí lo largo me parece anecdótico, he hecho varios chistes sobre lo largo, pero eso no dice ni desdice. Pero es un auto farragoso, esa es la expresión. Yo no creo que los estudiantes, pues no creo que aporte mayores elementos para el aprendizaje del derecho. Ahora sí, si usted me pregunta, a todo el que esté opinando sobre el caso, ¿usted le recomienda que lo lea? Ahí sí le respondo, por supuesto que sí, porque si no estamos hablando de lo que no conocemos, de lo que no sabemos y de lo que nos imaginamos. Pero no veo que sea una herramienta de consulta en la que uno vaya a aprender mayor cosa, no. Ya si la quiere leer como interés, autoflagelación y como elemento para entrar a una discusión, pues te lo valgo. Yo le digo, yo he leído una de las 1554, yo he leído unas 300 páginas, porque hay mucho fragmento que uno puede ir avanzando. He encontrado muchas cosas muy interesantes que francamente no entiendo cómo se llega a una conclusión de esa naturaleza, sobre todo desde el punto de vista teórico del derecho penal. Pero eso también, digamos, no es el asunto controversial en este momento, y considero, le repito, que es simplemente anecdótico el número de páginas. Eso no dice nada, ni dice ni desdice. Doctor, ya la última pregunta que se nos había escapado, y si quiere por el tema del tiempo, entendemos que usted tiene otros compromisos, me la responde con un sí o con un no. ¿Cree que fue justa la medida de aseguramiento preventiva? No, eso es muy sencillo de responder, además porque es mi convicción. Vea, yo creo que nunca hay una medida de aseguramiento justa. Eso no creo que exista, porque toda medida de aseguramiento es un inocente privado de la libertad. Ay, pero él sí lo hizo. No, señora, es que el único que deja de ser inocente es al que el juez le declara que no lo es. Entonces, por definición, no creo que ninguna medida de aseguramiento sea susceptible de ser denominada justa, porque no es justo que entiéndame esto, la consecuencia de haber cometido un delito es la pena. Es decir, el proceso penal existe para verificar la imposición de una pena. No considero válido que la pena de prisión sea impuesta desde antes, durante la investigación. ¿Que eso no es una pena? No me diga pues que huele como huevo, lo pone la gallina, tiene yema, tiene clara, se revienta y se come frito, y que deja de ser huevo porque alguien dijo que era cualquier otro nombre, póngale el nombre que quiera, Asdrúbal. No, eso no es un huevo, eso es Asdrúbal, vea tal cosa. No, las cosas son lo que son. Una privación de la libertad en esas mazmorras asquerosas denominadas cárceles, una medida de aseguramiento domiciliaria, una restricción de la libertad, es una pena. Otra cosa es que le pongan un nombre bonito para que creamos pues que es muy constitucional. Entonces no merece ser llamada nunca justa. Yo creo ninguna medida de aseguramiento, pero póngame el que sea, ninguna medida de aseguramiento es justa. Lo que uno sí puede analizar es si era necesaria, si era útil, si era proporcional, y si es legal dentro del componente normativo. ¿Me entienden? Primero les quiero hacer una pregunta. ¿Me entienden que es diferente denominarla justa a denominarla necesaria, cierto? Sí, queda muy claro, doctor. Muy bien. Y ya dentro de la necesidad, la proporcionalidad, la menor vulneración de derechos fundamentales que sea obligatoria, sí considero que no se satisfacen los elementos necesarios para esto. Porque ¿cuál es la finalidad? La finalidad es la no obstrucción al proceso, pero es un proceso, uno, que ya tiene cientos de miles de elementos materiales probatorios; dos, ya lleva mucho tiempo y se han tomado muchas decisiones y ya la Corte ha tenido una perspectiva consolidada; y tres, la medida, ¿cuál es la relación que tiene una persona con los medios tecnológicos? Además, aquí no se dice que el presidente fue y cogió a los testigos y los revolcó. Aquí se dice que fue determinador, es decir, que le dio un consejo a alguien para que le ayudara en algo. Eso no tiene nada. Y esa fue la forma en la que se cometió supuestamente la conducta. No encuentro cómo pueda deducirse que la privación de la libertad domiciliaria va a reducir el riesgo de afectar próximos testigos y próximas evidencias.
Yo creo que es una medida de aseguramiento simbólica en la que la Corte quiso demostrar un poder. Digamos, la Corte tiene derecho a hacer eso, yo no voy a decirle que no, ni estoy tomando aquí partido pues, para decirle que es muy erróneo. Lo que sí le puedo decir es que yo no encuentro como un fin legal, necesario, proporcional y adecuado enviar mensajes a la sociedad a través de la restricción de derechos fundamentales antes de que haya una sentencia en contra de la persona. Abogado, muchas gracias por su participación, gracias por aceptar la invitación a nuestro noticiero de la Comuna 5 y esperamos pues cuando volvamos a la normalidad y podamos reencontrarnos otra vez, invitarlo a nuestra cabina para que nos hable más temas jurídicos y penales que se tramitan a cada día en el país. Ahí estaremos. Feliz día, cuídense mucho ustedes, cuiden mucho sus familias. Y un saludo muy especial para todos los oyentes, especialmente los de la comuna tan querida, apreciada y tan importante para nuestra ciudad. Muchas gracias, doctor Santiago. Bueno, vamos a una pausa musical. Sintonía Radio. Llegamos al final de nuestro noticiero del día de hoy. Sebastián Alzate, muchas gracias por la participación e invitamos a todos nuestros oyentes a seguir en sintonía de Sinfonía Radio. Bueno, muchas gracias Juan Felipe por este programa tan excelente el día de hoy. Invitamos a nuestros oyentes a que nos sintonicen la próxima semana con nuevos temas de actualidad, noticias, innovación y muchos invitados especiales. Hemos llegado al final, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Sinconía, @Sinconía_Medellín, en Instagram, en Facebook como Sinconía, en YouTube como Sinconía TV, siempre con el 5. Muchas gracias y Dios los bendiga. Así es, Sebastián, dejamos una noticia de última hora. La elección del Procurador General de Colombia será vía presencial en el Congreso de la República. Recordemos que elige el Senado. Así terminamos